¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave. Muchas empresas ya están usando herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero ¿cuántas le sacan provecho de verdad? Hoy vamos a ver cómo dejar de coleccionar apps sueltas para empezar a construir sistemas inteligentes que de verdad le cambien la cara a un negocio. Y para arrancar, una pregunta que lo cambia todo. ¿Vemos la IA como una simple herramienta más en la caja? ¿Como un martillo o un destornillador? Porque, como vamos a descubrir, pensar así es la ruta más rápida para quedarse atrás. Y aquí está la idea central, el secreto de todo esto. El poder no está en la herramienta individual, sino en cómo la conectamos con otras. Es como tener un montón de ladrillos. Por sí solos no son nada, pero con un buen plano, con una buena estrategia, se construye una casa. Esa estrategia es la que libera el verdadero potencial. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Empezamos con un caso práctico, TechRepara. Después, desarmamos las 5 herramientas que usaron. Luego, revelamos la estrategia que hizo que todo funcionara. Y cerramos con las claves para que cualquiera pueda empezar a construir su propio sistema. Bueno, manos a la obra. Conozcamos a TechRepara. Imaginen un pequeño negocio, de los que hay por todos lados, que vende y repara laptops. Es el ejemplo perfecto para bajar todos estos conceptos a la tierra, a la vida real. Y como le pasa a muchísimos, TechRepara tenía los típicos dolores de cabeza. Estaban ahogados, hasta el cuello, de mensajes en redes. No sabían bien a quién le vendían o quiénes eran sus mejores clientes. Y lo peor de todo, se les escapaban las ventas por no dar un seguimiento ordenado. Un caos total. Esos eran los muros que había que derribar. Y ahora la solución. Ojo. En lugar de buscar la app mágica que lo arreglara todo, hicieron algo mucho más inteligente. Crearon un sistema, un manual de jugadas que conectaba 5 herramientas gratuitas. La clave no era tener las herramientas, sino hacer que trabajaran juntas para atacar el problema de raíz. Miren, este era el equipo titular. ChatGPT para ordenar la comunicación, Google Colab para entender a los clientes, Hugging Face para un bot de ayuda rápida, Canva para que todo se viera profesional, y N8, que fue como el pegamento que lo unió todo. Vamos a ver cada pieza de este rompecabezas. Lo primero fue lo primero, construir una base sólida. Y para eso usaron ChatGPT. Pero no solo para responder mensajes automáticamente, para nada. Lo usaron para crear una especie de constitución de la marca, una guía de estilo que definía el tono y la estrategia de cada palabra que salía del negocio. Y fíjense qué disciplinados. No se pusieron a improvisar. Primero definieron su identidad y sus reglas. Después, con eso claro, crearon todos sus guiones y mensajes clave. Y finalmente establecieron cómo iban a medir si estaba funcionando, con métricas semanales. Pura estrategia, cero ocurrencias. Bien, con la comunicación ya ordenada, venía el siguiente reto. ¿Realmente sabían a quién le estaban hablando? Aquí es donde entró Google Colab. Pensemos en Colab como unos lentes de rayos X para los datos. Les permitió ver con una claridad brutal quiénes eran sus clientes más importantes. El método fue brillante por lo simple. Crearon una encuesta cortita, y con esas respuestas sacaron 2 datos mágicos, un puntaje de urgencia y otro de valor potencial. Y con eso, ¡pum!, clasificaron a todos sus clientes en grupos. El resultado, ahora podían darle a cada grupo exactamente la oferta que necesitaba. Precisión de cirujano. Claro, el equipo estaba perdiendo un montón de tiempo respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. El siguiente paso era lógico: crear un asistente. Usaron Hugging Face Spaces para montar un prototipo súper rápido que se encargara de las preguntas frecuentes. Así, el equipo humano podía dedicarse a lo que de verdad importa: las ventas complejas. Y aquí se ve de nuevo la inteligencia del enfoque. Antes de tirar una sola línea de código, pusieron las reglas sobre la mesa. El bot puede hacer esto y no puede hacer esto otro. Después, lo alimentaron con un manual de respuestas correctas. Y lo más importante, lo pusieron a prueba con usuarios reales. Porque un bot que no ayuda, estorba. Todo este sistema digital necesitaba una cara, una imagen que diera confianza. Y para eso, la herramienta elegida fue Canva. La usaron para crear una identidad visual profesional y coherente en todos lados, desde sus redes sociales hasta su página web. Que todo gritara, TechRepara. Y esto es clave. Pasaron de hacer diseños al azar a tener una operación creativa sistemática. Primero definieron su look, luego crearon plantillas para cada objetivo, una para vender, otra para educar, y finalmente pusieron a competir los diseños con pruebas A/B, para que los datos, y no las opiniones, dijeran qué funcionaba mejor. Y aquí viene la pieza que hizo que toda la orquesta sonara afinada.
N8N. Esta herramienta fue el director de orquesta, el pegamento que unió todo. Conectó cada paso en un flujo automatizado llevando al cliente en un viaje sin costuras, desde el primer hola hasta el seguimiento postventa. Y el proceso, de nuevo, impecable. Primero, dibujaron un mapa de cómo hacían las cosas antes para encontrar dónde se atoraba todo. Después, diseñaron el mapa del flujo ideal. Y por último, pusieron un vigilante automático para asegurarse de que todo corriera bien y que ningún cliente se quedara perdido en el camino. Bueno, ya vimos el caso de TechRepara. Ahora es momento de alejarnos un poco, de hacer zoom out. Vamos a descubrir los principios que hicieron que todo funcionara. Esta es, digamos, la receta secreta detrás del éxito, y aplica para cualquier negocio. Porque, y esto es lo más importante de todo, el éxito no vino por haber encontrado herramientas gratuitas. Cualquiera puede hacer eso. Si nos quedamos con esa idea, nos perdemos la verdadera lección. Esa es solo la punta del iceberg. La verdadera razón del éxito, el verdadero motor de la transformación, fue que cada herramienta se implementó dentro de un plan, de una estructura. Había un marco estratégico que le daba propósito y dirección a cada acción. Nada se hizo al azar. Y ese plan maestro se apoya en estos 5 pilares, 5 reglas de oro. 1. Primero diseña el proceso. Luego, automatiza. 2. Ser responsable con los datos. 3. Las decisiones críticas las toma un humano, siempre. 4. Mide lo importante con métricas sencillas. Y 5. Documéntalo todo para poder replicarlo y mejorarlo. Esta es la fórmula. Llegamos a la recta final y es momento de grabar a fuego la lección más importante de este análisis. La estrategia siempre va antes que la herramienta. Y esta tabla lo resume perfecto. Hay 2 formas de pensar. Una es preguntarse, ¿qué herramienta nueva uso? Eso lleva a tener soluciones aisladas. La otra, la poderosa, es preguntarse, ¿qué problema quiero resolver? Y esa pregunta te obliga a diseñar un sistema integrado, una solución de verdad. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. El juego ya no se trata de qué herramienta descargar, sino de qué sistema diseñar. Entonces, pensando en nuestros propios proyectos, en un negocio, ¿cuál es esa primera pieza del sistema? Ese primer proceso que necesita ser diseñado estratégicamente desde ya. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer algo súper práctico. Vamos a construir, juntos y paso a paso, un sistema de inteligencia artificial realmente potente para un negocio. Y lo mejor de todo es que vamos a usar puras herramientas gratuitas. ¿Suena bien? Perfecto. Vamos a darle. A ver, empecemos con una pregunta que seguro le duele a más de uno. Esa sensación de que hay gente interesada, clientes potenciales, pero que se escapan entre los dedos por el desorden del día a día, por no darles un seguimiento correcto. Es un problema súper común y es justo lo que vamos a solucionar hoy. Y bueno, para que esto no se quede en pura teoría, vamos a meternos de lleno en un caso de estudio. Vamos a analizar el reto de un negocio real, ficticio, pero muy real, y veremos cómo se transforma aplicando esta estrategia. Así lo vemos todo en acción. Les presento a TechRepara. Imaginen un taller que repara computadoras, pero que funciona casi todo por internet, por redes sociales. Son buenos en lo que hacen, pero quieren crecer. Y para eso saben que necesitan ordenar la casa, mejorar cómo atienden a la gente y cómo funcionan por dentro. Y aquí están sus dolores de cabeza. Les llueven mensajes y no dan abasto. No tienen ni idea de quién es un cliente urgente o quién podría dejarles más dinero. El seguimiento a las cotizaciones es un caos. Al final del día, ¿qué pasa? Pues que están perdiendo plata y oportunidades todos los días. Ahora, aquí viene el cambio de mentalidad, la idea clave de todo este análisis. La solución no es salir a descargar un montón de apps de inteligencia artificial. No. La verdadera jugada es pensar en un sistema, una máquina bien engrasada, donde todas las piezas trabajan juntas. Esta cita del material base lo clava. Es perfecta. No se trata de coleccionar herramientas, sino de conectarlas con una estrategia clara. O sea, tenemos que dejar de pensar en usar una app y empezar a pensar en construir el sistema operativo del negocio. Y para construir ese sistema, lo vamos a ensamblar, pieza por pieza, con 5 herramientas gratuitas. Cada una tiene un trabajo específico, pero cuando las juntamos, bueno, ahí se convierten en el motor que TechRepara necesita. Vamos a verlas una por una. Lo primero es lo primero, la comunicación. Vamos a usar ChatGPT, pero ojo, no para generar respuestas al azar, sino para diseñar toda la base de comunicación del negocio.
Es como definir el ADN de la marca, la forma en que va a hablar siempre. Entonces, ¿qué se logra con esto? Miren, al final Tecrepara no tiene solo un par de respuestas bonitas. Lo que tiene es un manual de operaciones completo para su comunicación. Es un sistema que se puede repetir una y otra vez, asegurando calidad y coherencia en cada mensaje, desde la estrategia hasta cómo medir si funcionó. Muy bien, ya tenemos la voz. Ahora vamos con el cerebro del sistema, Google Colab. Aquí es donde vamos a tomar los datos de los clientes y los vamos a convertir en inteligencia pura para el negocio. Se acabó el adivinar, empezamos a decidir con datos en la mano. Y fíjense el poder de esto. Es un cambio brutal. Con este proceso, Tecrepara pasa de tratar a todo el mundo igual a tener un mapa estratégico. Ahora sabe perfectamente qué decirle a un estudiante súper apurado pero con poco presupuesto y qué ofrecerle a un profesional que representa una gran oportunidad. Ok, ya tenemos la voz y el cerebro. El tercer elemento va a atacar la sobrecarga de trabajo, ese dolor de cabeza diario. Con Hugging Face Spaces vamos a construir un prototipo de asistente. Su misión, simple, encargarse de las preguntas de siempre, las repetitivas, para que el equipo humano se enfoque en lo importante. Y aquí, la palabra clave de verdad es control. No estamos creando un chatbot loco que dice lo que se le ocurre. No, es un asistente con reglas claras, con una base de conocimientos aprobada por el negocio y que pasa por pruebas para asegurarnos de que ayuda de verdad y no crea más problemas. Bien, pasemos a la cuarta pieza del rompecabezas, cómo se ve el negocio. Con Canva, en su plan gratuito, vamos a sistematizar toda la parte visual. Se acabaron los diseños hechos a la carrera. A partir de ahora, cada anuncio, cada publicación se va a ver profesional y coherente con la marca. Pero, ojo, esto va mucho más allá de que se vea bonito. Aquí está la magia. Se convierte en un sistema para descubrir qué funciona. Al crear diferentes versiones de un anuncio y medir cuál funciona mejor, Tecrepara optimiza sus campañas basándose en datos reales, no en opiniones. Y llegamos a la última pieza, la que hace que todo funcione junto, N8N. Pensemos en esto como el pegamento, como el sistema nervioso que conecta cada paso del proceso y se asegura de que ninguna solicitud de un cliente se vuelva a perder jamás. Es aquí donde el sistema realmente cobra vida. Se convierte en un flujo de trabajo que opera 24/7. Desde que alguien escribe, el sistema lo clasifica, le manda una respuesta inicial, programa recordatorios y se asegura de que una persona real intervenga justo en el momento clave. Es literalmente el fin de las oportunidades perdidas por desorden. Y este es el gran momento, el ajá de todo esto. No son 5 herramientas aisladas, ¿se dan cuenta? Es un motor integrado. ChatGPT crea el qué decir, Colab nos dice a quién, Canva le da la imagen, Hugging Face atiende las primeras dudas y N88 se encarga de que todo el viaje del cliente fluya perfecto. El caos se transforma en una máquina de crecimiento. Ok, ya armamos el motor, pero para que este auto ande bien y no se estrelle, necesitamos unas reglas de tránsito, ¿cierto? Pues lo mismo aquí. Tener el sistema no es suficiente, hay que saber cómo implementarlo. Y estas 5 reglas son oro puro. Primero, siempre diseñar el proceso en papel antes de intentar automatizar nada. Segundo, ser súper responsables con los datos de la gente. Tercero, el ojo humano siempre debe estar en los momentos críticos, como al dar un precio final. Cuarto, medir lo que de verdad importa, con métricas sencillas cada semana. Y quinto, documentarlo todo, para que el sistema no dependa de una sola persona. Y ya para ir cerrando, es clave entender dónde está la verdadera innovación en todo esto. Y les adelanto, no es la tecnología en sí misma. Esta frase final del material que analizamos de verdad lo resume todo. El objetivo final no es tener un juguete tecnológico nuevo, es transformar la inteligencia artificial en una capacidad del negocio, algo tan fundamental como las finanzas o las ventas. Se vuelve parte del ADN de la empresa. Y para terminar, les dejo esta pregunta para la reflexión. Piensen en su negocio, en su proyecto. De todo lo que vimos, ¿cuál es ese primer proceso, ese primer cuello de botella que se podría empezar a sistematizar hoy mismo con este enfoque? La respuesta a esa pregunta es el primer paso para construir su propio motor de crecimiento. ¿Qué tal? Hoy vamos a ver algo muy práctico.
cómo cualquier negocio, sin importar su tamaño, puede armar un sistema de operaciones digitales súper potente y, lo mejor de todo, usando solo herramientas de inteligencia artificial que son completamente gratis. Pensemos en esto como un mapa para convertir la eficiencia en crecimiento real. A ver, para muchos negocios, el caos del día a día es lo que frena el crecimiento sin que se den cuenta. Mensajes que se pierden, seguimientos que no se hacen, clientes que simplemente se van. Pero la buena noticia es que hay una forma de arreglar esto. Y no se necesita una gran inversión. Para que esto no sea solo teoría, vamos a usar un ejemplo concreto. Le vamos a llamar TechRepara. Es una pequeña empresa que arregla laptops y que, bueno, se enfrenta a problemas que seguro a más de uno le suenan bastante familiares. El equipo de TechRepara estaba literalmente ahogado en mensajes. Les llegaban por todos lados. Instagram, Facebook, WhatsApp. Su comunicación era un desastre. A veces respondían una cosa, a veces otra, y lo más grave, estaban perdiendo clientes valiosos porque no daban abasto. Este es el típico cuello de botella que ahoga a tantas empresas. La solución, entonces, no es trabajar más, sino trabajar de forma más inteligente. Se trata de construir un sistema, un motor de operaciones digitales que trabaje para el negocio. Y lo más increíble es que se puede hacer con un presupuesto de cero, usando herramientas que ya están al alcance de todos. Bueno, empecemos por el principio, por la base de todo. Lo primero es crear un núcleo de comunicación que sea sólido y, sobre todo, consistente. De aquí parte todo lo demás. Con la versión gratuita de ChatGPT, la gente de TechRepara creó algo que podríamos llamar subconstitución de la comunicación. Es básicamente un documento maestro, la única fuente de verdad para todos sus mensajes. Ahí definieron exactamente quién es su cliente ideal, qué problemas le solucionan y, muy importante, qué promesas le pueden hacer y cumplir. Y con esa constitución en mano, usaron Canva para crear anuncios. Pero no al azar, hacían pruebas A/B muy simples. Por ejemplo, mismo diseño, misma imagen, pero cambiaban solo el titular. Así podían saber con datos reales qué mensaje funcionaba mejor, qué titular generaba más interés. La clave es cambiar una sola cosa a la vez. Ok, ya con un mensaje claro y probado, TechRepara necesitaba entender mejor a sus clientes. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque entran en juego los datos. Usando Google Colab, que es otra herramienta gratuita, analizaron los datos que tenían de sus clientes. Y sorpresa, descubrieron que no tenían un solo tipo de cliente, sino varios segmentos muy claros. Estaba el estudiante, con mucha prisa pero poco dinero, y también el profesional, que necesitaba una solución ya y estaba dispuesto a pagar por ella. Esta simple segmentación les cambió el juego por completo. Y ojo, el punto aquí no es volverse un experto en programación o en ciencia de datos, para nada. La idea es usar una herramienta sencilla y gratuita para tomar mejores decisiones de negocio. Decisiones basadas en evidencia, no en corazonadas. Ahora sí vamos a conectar todas las piezas. Vamos a crear un sistema que capture cada oportunidad de forma automática. Aquí es donde este motor digital realmente cobra vida. Lo primero, un asistente de inteligencia artificial muy simple, creado con Hugging Face, que actúa como un primer filtro. Responde al instante las preguntas típicas de ¿a qué hora abran? ¿Reparan tal marca? Esto libera un tiempo increíble al equipo humano, que ahora puede enfocarse en los casos que de verdad requieren una persona. Justo después de ese primer filtro, entra en acción N8N, una herramienta de automatización. ¿Y qué hace? Crea un flujo de trabajo que es prácticamente a prueba de errores. Cada consulta que llega se captura, se clasifica automáticamente según los segmentos que ya identificamos, se le envía una confirmación al cliente y, lo más importante, se programan seguimientos. Así, ninguna solicitud vuelve a quedar en el limbo. Esto va más allá de ser más eficientes. Lo que se desbloquea aquí es un valor estratégico gigantesco. Hablamos de un impacto financiero directo y también de la capacidad de operar de una manera mucho más responsable. Miren, esto lo resume todo. TechRepara construyó un sistema con la misma capacidad que un software comercial por el que se paga miles de dólares, pero les costó cero. ¡Cero! Esto le cambia las reglas del juego a cualquier emprendimiento.
Y esto es posible por algo que se llama elasticidad computacional. Suena complicado, pero es simple. Las herramientas gratuitas en la nube permiten que un negocio pequeño crezca, pruebe cosas nuevas y se ajuste sobre la marcha, sin tener que hacer una inversión enorme en servidores o infraestructura propia. Un punto clave: todo este sistema funciona bajo un marco de gobernanza de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se recoge la información necesaria, siempre con el permiso del cliente, y que en los puntos de decisión importantes siempre hay una persona supervisando. Todo queda registrado, todo es trazable, se trata de manejar los datos de forma responsable. Bueno, ahora demos un paso atrás para ver la foto completa, para ver cómo todas estas piezas funcionan juntas como un único ecosistema que no para de generar valor. Aquí se ve perfecto. No son herramientas aisladas. Es un ciclo que se retroalimenta. ChatGPT crea el mensaje, Canva lo prueba, N8N captura al cliente, Hugging Face lo filtra y luego los datos que se generan se analizan con Google Colab. Y esos aprendizajes vuelven a ChatGPT para hacer el mensaje inicial todavía mejor. Es un sistema que aprende y mejora solo. Entonces, como vemos, esto no es ciencia ficción. Es un plan de acción práctico y totalmente aplicable. Demuestra que la inteligencia artificial ya no es un lujo para unos pocos, es una herramienta al alcance de todos. La pregunta final no es si se puede hacer, sino, con estas mismas herramientas, ¿qué se podría construir para cualquier otro negocio? ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, está cambiando las reglas del juego para todos los emprendedores: la inteligencia artificial. Pero ojo, no vamos a hablar de usar una que otra aplicación por aquí y por allá. El verdadero cambio está en pensar más grande, en construir sistemas inteligentes que de verdad le den un impulso estratégico al negocio. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Les cuento rápido. Primero, un poco de historia para entender cómo llegamos a este punto. Después, la idea central. ¿Por qué pensar en la IA como un sistema y no como herramientas sueltas? Luego, para que no quede en el aire, vamos a analizar un caso práctico, bien concreto. Y cerramos con un marco de trabajo, unos pasos, para que cualquiera pueda empezar a aplicarlo. Ok, empecemos por el principio. Y es que para saber a dónde vamos siempre es bueno mirar un poquito para atrás, ¿no? Porque esto de la inteligencia artificial no apareció de la nada. Los negocios como los conocemos hoy son el resultado de una evolución, de varios saltos tecnológicos que fueron preparando el terreno y cambiando las reglas para todos. Y fíjense qué interesante esta línea de tiempo, porque es como si cada pieza fuera encajando perfectamente sobre la anterior. Primero, la computación en la nube nos dio la chance de crecer sin necesidad de invertir una fortuna en infraestructura. Luego llegaron los smartphones y de repente el negocio estaba en el bolsillo de cada cliente. Después, un tema clave, la regulación de datos, como el famoso RGPD en Europa, que nos hizo a todos ponernos más serios y estratégicos con la información. Y la cereza del pastel, la arquitectura Transformer. Esa fue, digamos, la chispa técnica que prendió el fuego de la IA generativa que hoy está por todos lados. Bueno, ya vimos el camino. Ahora vamos al corazón del asunto, a la idea más importante de todas. ¿Cuál es el error que vemos una y otra vez? Pensar que la IA es una cajita de herramientas, un martillo por aquí, un destornillador por allá. Pero no, la verdadera ventaja, la que de verdad te diferencia, nace de un cambio total de perspectiva. Entonces, ¿cuál es el cambio? Simple. En vez de usar herramientas sueltas para tareas aisladas, la clave está en diseñar un sistema integrado, donde todo está conectado. Imaginen un engranaje donde cada pieza, cada herramienta, trabaja en sintonía con las demás para lograr un objetivo de negocio bien específico. Y lo mejor es que al ser un sistema, se puede medir, se puede controlar la calidad y se puede mejorar. Y miren, esta tabla lo deja clarísimo. Es la diferencia entre el día y la noche. Por un lado, el enfoque de herramientas sueltas es un poco caótico, ¿no? Tareas al azar, resultados que a veces sí, a veces no, mucho trabajo manual para que las cosas se hablen entre sí y datos por todos lados. Del otro lado, con un sistema integrado es como tener un motor bien afinado. Objetivos estratégicos, resultados que se pueden medir, flujos de trabajo que corren solos y, lo más importante, toda la inteligencia del negocio en un solo lugar. Y es que cuando se piensa en sistemas, de repente se pueden aprovechar al máximo las grandes tendencias que trae la IA. Ya no hablamos solo de automatizar lo repetitivo, sino tareas más complejas, de esas que requieren pensar. Por ejemplo, se puede analizar datos a una velocidad increíble para encontrar oportunidades que a simple vista no se ven. O, ¿qué tal validar una idea de negocio con un prototipo funcional antes de invertir un montón de dinero? O crear y probar miles de variantes de una campaña de marketing.
La magia está en que cuando todo esto funciona junto, la ventaja competitiva no solo suma, se multiplica. Mucha teoría, ¿verdad? Bueno, vamos a bajar todo esto a la tierra con un ejemplo real. Les presento a TechRepara, un taller de reparación de laptops. Su caso es perfecto para ver cómo un negocio, aplicando estos principios de forma ordenada y sistemática, puede dar un giro de 180 grados. Y aquí vemos su situación. A la izquierda, los problemas, que seguro a más de uno les suenan familiares. Estaban ahogados en mensajes de redes sociales, no tenían ni idea de quiénes eran sus clientes más importantes y claro, se les escapaban ventas. ¿Qué hicieron? En lugar de poner parches, se sentaron a definir objetivos claros, como se ve a la derecha, para construir un sistema que atacara el problema de raíz. Y acá viene lo mejor de todo. Miren las herramientas que usaron. Todo esto lo armaron con soluciones gratuitas y accesibles para cualquiera. No hace falta un presupuesto millonario. Usaron ChatGPT para que toda la comunicación fuera consistente, Google Colab para entender a sus clientes y en el centro de todo, como el director de orquesta, una herramienta llamada N8N, que es de código abierto y se encargó de conectar y automatizar todo el proceso. Impresionante. Ahora, lo que hizo TechRepara no fue magia ni pura suerte. Siguieron un plan, un marco de trabajo que de hecho cualquiera podría adaptar y aplicar a su propio negocio. Así que vamos a desglosar esos principios que son la clave para pasar de usar herramientas a construir una capacidad real dentro de la empresa. Aquí están los 5 pasos, y seguirlos es lo que marca la diferencia entre un truco pasajero y una ventaja que perdura. A ver, repasemos rápido. Primero, diseñar el proceso. No se puede automatizar el desorden. Segundo, gobernar los datos. Hay que ser responsables. Tercero, y este es fundamental, el control humano. La IA es un copiloto, no el piloto, sobre todo en decisiones críticas. Cuarto, medir, medir y medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y quinto, documentar todo, para que el sistema no dependa de una sola persona y pueda crecer. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. El poder no está en la herramienta. Hoy en día casi todos tienen acceso a la misma tecnología. La verdadera diferencia, lo que de verdad crea un impacto duradero, es el diseño. Es cómo se teje esa tecnología, de forma inteligente y estratégica dentro de las operaciones diarias del negocio. No es tener las piezas, es saber cómo armar el motor. Y con esto cerramos, dejándoles una pregunta para que se la lleven. ¿La inteligencia artificial es solo una herramienta más en la caja o es el nuevo sistema operativo sobre el que va a correr todo el negocio? Ahí se los dejo. Gracias por acompañarnos. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la clave para que un negocio crezca no fuera trabajar más, sino tener un mejor sistema? Bueno, hoy vamos a desglosar un plano, un paso a paso para lograr justamente eso. Ojo, no se trata nada más de usar un montón de herramientas de inteligencia artificial por aquí y por allá. No, la idea es diseñar un sistema digital que funcione como un todo, y lo vamos a ver con un caso de estudio súper práctico. Antes de entrar en materia, vale la pena hacernos una pregunta clave. ¿Qué desafíos son los más comunes cuando se quiere crecer? Y es que, muchas veces, el avance se frena no porque no haya esfuerzo, sino por esos cuellos de botella en la operación que, con la prisa del día a día, se vuelven casi invisibles. Fíjense, en el caso de estudio que vamos a analizar, una empresa a la que llamaremos TechRepara se enfrentaba justo a esto. Mensajes que se perdían en redes, clientes que no estaban bien segmentados, seguimientos que se olvidaban y el resultado final claro, ventas que se iban por la borda. Son esos problemas que, en silencio, van limitando el verdadero potencial de cualquier negocio. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el reto, luego cambiamos la perspectiva hacia la idea de sistema. Después revisamos un kit de herramientas gratuitas, mostramos cómo ponerlo en marcha, definimos un marco para que todo funcione y al final vemos cuál sería el siguiente paso estratégico. Empezamos con la sección 1, el reto del crecimiento. Aquí vamos a explorar cómo esos pequeños obstáculos operativos del día a día en realidad pueden ser los que están frenando por completo la capacidad de una empresa para escalar. Y aquí está la idea central, el punto más importante de todos. La solución no es echarle más horas. La solución es trabajar de una forma más inteligente, construyendo un sistema digital integrado que pueda manejar el crecimiento de una manera que sea predecible y sobre todo eficiente. Esto nos lleva directo a la segunda sección, y quizás al cambio de mentalidad más crucial. Hay que pensar en un sistema, no solo en herramientas. Se trata de dejar de ver aplicaciones separadas y empezar a pensar más como arquitectos.
¿Arquitectos de qué? De un proceso donde cada pieza encaja con la siguiente de forma intencional. Y la diferencia es abismal, ¿eh? Es pasar de ser reactivo y manual, con datos regados por todos lados, a tener un sistema que es estratégico y automatizado. Cuando un sistema está bien diseñado, la comunicación es consistente, los datos fluyen sin problemas y lo mejor de todo, el proceso entero se puede medir. Y lo que se mide se puede mejorar. Muy bien, vamos a la parte práctica en la sección 3, el kit de AI gratuito. Porque, a ver, es posible construir sistemas muy potentes sin tener que hacer una gran inversión al principio. Y aquí vamos a ver 5 herramientas gratuitas que se usaron en este caso de estudio para lograrlo. Este es el combo de herramientas. ChatGPT para definir toda la estrategia de comunicación. Google Colab para analizar los datos y entender bien a los clientes. Hugging Face Spaces para crear un asistente de preguntas frecuentes. Canva, obvio, para el diseño visual. Y la joya de la corona que une todo, N8N para automatizar el flujo de trabajo de principio a fin. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el cómo se hace. Sección 4. Estrategia y flujo en acción. Esto va a ser como un mini tutorial. Nos vamos a enfocar en 2 de estas herramientas para demostrar cómo se construye el corazón del sistema, desde la idea inicial hasta que todo corre en automático. Ok, empecemos con ChatGPT. El primer paso, y el más importante, es crear un documento constitución. Pensemos en él como la brújula de toda la comunicación. A partir de ahí se diseña una plantilla de prompts para que la IA siempre dé respuestas consistentes. Con esa base ya se pueden generar los mensajes clave. El cuarto paso es anticiparse, crear una matriz de objeciones para manejar las dudas como un profesional. Y por último, definir cómo vamos a medir si todo esto está funcionando. Una vez que la comunicación ya está estandarizada y la estrategia está bien sólida, el paso lógico que sigue es automatizar todo el proceso. ¿Para qué? Para que se ejecute siempre igual, sin necesidad de intervención manual a cada rato. Bien, ahora nos pasamos a N8N para la automatización. Primero, dibujamos el proceso como es ahora y definimos cómo queremos que sea. Luego, establecemos qué datos son indispensables para cada solicitud. El tercer paso es clave. El sistema clasifica automáticamente cada solicitud según su prioridad, para que lo urgente se atienda primero. A partir de ahí, las respuestas y los seguimientos se automatizan. Y claro, el último paso es estar siempre monitoreando, buscando errores y formas de hacer el sistema aún mejor. Ya vimos las herramientas, pero ahora toca dar un paso atrás. En la sección 5 vamos a ver el marco para el éxito, porque la tecnología por sí sola no es suficiente, ¿verdad? Se necesita un marco estratégico para que la implementación sea buena y, sobre todo, que dure en el tiempo. Y este marco es fundamental. Primero, diseñar el proceso en papel. La estrategia siempre debe guiar a la herramienta, y no al revés. Segundo, ser muy responsable con los datos. Tercero, y esto es importantísimo, el control humano se queda en los puntos críticos. La IA es un asistente, no reemplaza el juicio experto. Cuarto, medir con indicadores sencillos y revisarlos cada semana. Y quinto, documentar absolutamente todo, para que el sistema no dependa de una sola persona. Y con esto llegamos a la última sección, el próximo paso estratégico. Se trata de entender cuál es el verdadero objetivo final al implementar un sistema como este. Y esta frase lo resume a la perfección. La meta no es usar IA. La meta es construir una capacidad dentro de la organización. Que la inteligencia artificial se vuelva parte del ADN operativo del negocio para hacerlo más fuerte, más rápido y al final, más inteligente. Y para terminar, queda una pregunta para la reflexión. En la operación de cualquier negocio, de todos los procesos que se hacen cada día, ¿cuál sería ese proceso que si se sistematizara de esta manera generaría el cambio más grande y positivo? La respuesta a esa pregunta bien podría ser el inicio de un plan de crecimiento completamente nuevo.